estamos en una crisis global, el tema es común en diferentes contextos, en diferentes regiones, pero es verdad que afecta más a algunos que a otros. Y es verdad también que en la región latinoamericana se refleja en políticas que no dan respuesta, que no incluyen a ciudadanos. Y un rasgo básico de este capitalismo jerárquico es el predominio de poderosos consorcios familiares, generalmente dominantes dentro de las élites empresariales. Imprime una asimetría no democrática en los pactos sociales que existen en nuestros países. Han podido aprovechar poderes legislativos con una presencia partidaria fragmentada, organismos judiciales opuestos al cambio, burocracias porosas, tanques de pensamiento y medios de comunicación alineados con sus intereses, asociaciones empresariales poderosas y de largo aliento, y una tradición de incorporar en algunos países a ministros que representan los intereses privados, calificado como entramado de poder, élites y corrupción. La democracia, concebida aquí como la capacidad de las mayorías de incidir en la toma de decisiones sobre políticas públicas, es más positiva, porque considero que en América Latina sí existen espacios de deliberación, de incidencia, que se han permitido o que se han conquistado. También hay que reconocer que hay otros actores, que incluso la motivación de algunos de estos intereses, grupos, ha sido diferente, y en particular que ha habido élites o dirigentes políticos que representan a amplios sectores populares y que condicionan la actuación de estos consorcios. Además, el severo cuestionamiento del consenso de Washington ya resquebrajó lo que fue un cemento ideológico que mantenía y que garantizaba este predominio de los consorcios, y facilitó más bien el protagonismo de nuevos actores y abrió espacios para plantear propuestas transformadoras. Y en ese contexto, el voto todavía es el instrumento más poderoso para asegurar cambios en las democracias. Y un ejemplo de los contrastes que hay en la región, de las diferencias, es precisamente en la política fiscal. En un ámbito más bien local, uno ve por una parte que ha habido experiencias de presupuestos participativos, entonces no se puede afirmar que la democracia entendida como la incidencia de representantes de sectores mayoritarios de la población en el ámbito de las políticas esté ausente o no pueda ser ampliada en particular. Y esto también implica que pueden negociarse pactos fiscales, pero partiendo de una élite política renovada, asegurando una visión de largo plazo que suponga de partida alternabilidad, que asuma compromisos con una oposición que debe ser contemplada como posible gobernante en el futuro, y donde podría haber convergencias en torno a objetivos como los de desarrollo sostenible. En las últimas décadas ha habido una diversificación de la base económica y social de América Latina que ha resultado en transformaciones cuyo impacto sobre la democracia es incierta. Servicios como los de alojamiento, comida, transporte, salud y educación, pequeña y mediana industria, que es parte de lo que me gustaría llamar una infantería económica que produce primordialmente para el mercado interno y que es otra parte de ese sector privado que a veces se olvida. Esta infantería también ha sido el origen de migraciones, de migrantes expulsados por la falta de oportunidades. Y aquí quisiera llamar la atención a la ausencia de reglas multilaterales, en particular aplicado a los migrantes, que se han vuelto ciudadanos de segunda categoría, con derechos democráticos que han sido erosionados y que me parece que también son parte del desafío democrático de la región. Ahora bien, también parte de esa diversificación que han experimentado los países, lamentablemente se ha expresado en la expansión de actividades ilícitas. Y luego debe reconocerse que la inseguridad y la violencia que ha provocado esta ampliación de mercados ilícitos, la erosión del Estado, la corrupción, también ha contribuido a justificar tendencias dictatoriales de distintos liderazgos que han ido surgiendo en la región. La democracia política abre espacios para renovar la élite política, pero también la democracia económica abre posibilidades de ampliar las alianzas empresariales. Otro ingrediente de apuestas por el desarrollo que han sido exitosas, basadas en pactos entre distintos tipos de élites, ha sido contar con estados efectivos, con capacidad legal y fiscal.
Significa contar con la autoridad y legitimidad para establecer y mantener reglas de juego y disponer, por supuesto, de suficientes recursos. Hacerlo requiere capacidad técnica y política, especialmente, y aceptar además que no existen recetas definitivas, pero además estar dispuestos a experimentar. Supone humildad y se facilita con regímenes democráticos donde los gobiernos no tienen miedo a la crítica y que al reconocer sus errores los pueden corregir. Se necesita un motor que haga que todos los actores piensen más en colectivo y menos en sus intereses particulares. Que verlo así tal vez nos ayuda a pensar de manera más positiva en la crisis que se está viviendo en las democracias y a buscar la manera de mejorarlas. Los pactos que hemos vivido en la región y a nivel mundial te dan por un choque así tan fuerte como el que estamos viviendo. Es decir, el 73% de los y las latinoamericanas piensan que se gobierna para grupos de poderosos en su propio beneficio y no para las grandes mayorías. Pero pese a eso, todavía el 49% de la población latinoamericana entiende que la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno. Es decir, el sistema sigue teniendo legitimidad. Lo que está en cuestionamiento es su funcionamiento. Y ahí entra todo el tema del vínculo con la democracia y la igualdad. Es decir, el 1% de la gente de la región concentra el 41% de la riqueza. Es decir, la desigualdad es brutal, no solo en lo económico, sino también en otros ámbitos de representación racial, de género, con altos niveles de desigualdad. Es muy difícil tener democracias que funcionen adecuadamente. Ese desequilibrio hace cuestionar todo el sistema democrático, ¿no? Lo que se necesita fundamentalmente es confianza y reconocimiento del otro. Es decir, para yo sentarme en una mesa a dialogar, necesito al menos confiar que los miembros con los que voy a dialogar, con las personas, los colectivos, tienen el interés de buscar un punto común. Y ahí creo que hay un espacio, un reto importantísimo, el reconocimiento entre los actores, ¿no? El primero, el Estado y los partidos. No podemos cuestionar de tal manera a los estados que lleguemos a un nivel de deslegitimación tal que cuestionemos su propia existencia. Otra cosa que hay que tomar en cuenta con los gobiernos ya cuando se sientan a un pacto es que la mayor parte de los pactos son convocados por los gobiernos. El proceso de pacto es el que debe detonar esos cambios que faciliten el tener un gobierno más eficiente, un gobierno que responda más a las necesidades, ¿no? Aparte de eso, hay otro actor que es el poder y el papel de las élites económicas. Es altísimo el poder que han tenido en la definición de las políticas públicas en América Latina. Y vemos todo tipo de mecanismos que tiene la élite, no solo en poder estructural, como dice Fairfield, sino en poder instrumental. Pero son actores absolutamente esenciales en un pacto. Y por lo tanto, necesitamos encontrar temas comunes que nos unan. Y por otro, un tercer elemento son los movimientos sociales. Está todo el mundo descolocado porque no hay manera de cómo integrar los movimientos sociales en las estructuras de participación históricas que hay en la región. Pero, oye, son los actores, son las palancas de cambio ahora mismo. Por lo tanto, son las estructuras que tienen que cambiar, no ellos. Es necesario construir la esperanza y enmarcar los debates más allá de lo técnico, sino en ese futuro esperanzador que nos une a todos, y entender que es un proceso, que no vamos a tener un cambio total de golpe, sino que van a ser reformas continuadas que avanzan y retroceden. La sociedad está mucho más adelante de la estructura de comunicación y de contacto de la democracia. Es decir, hoy en día los jóvenes y nosotros mismos, por efectos propios de los avances de la comunicación y de la conectividad, entendemos que nuestros problemas avanzan mucho más rápido de lo que da el propio sistema. En América Latina nos preguntamos si las instituciones democráticas dentro de la estructura del Estado realmente están respondiendo a las necesidades. En el caso de Colombia, claramente que no es así. En el año 2019 y de 2021, las protestas lo que demostraron es una necesidad del cambio por la falta de conexión de las instituciones políticas y de las instituciones
instituciones gubernamentales del Estado frente a las necesidades. Y si esto lo enmarcamos dentro de un contexto del conflicto armado colombiano y el conflicto social colombiano, pues obviamente vamos a encontrar unas brechas muchísimo más profundas dentro de esa estructura. Y cuando se habla de los pactos, algo de eso podemos entender en lo que hoy se está haciendo, que son los diálogos regionales para la construcción del Plan Nacional de Desarrollo. Las instituciones democráticas deben tener una funcionalidad mucho más flexible, mucho más adecuada a las necesidades de una población para el ejercicio de la política pública desde su diseño hasta su propia ejecución. Por lo tanto, la definición de la política pública para mantener el aparato productivo, ¿hacia dónde va dirigido? Pues va dirigido realmente a una porción de la población supremamente limitada, a una estructura empresarial que genera empleo, claro que genera empleo, por supuesto que lo genera, ¿no? A una estructura que mantiene un nivel de exportaciones para mantener una balanza en equilibrio y poder mantener los mecanismos de deuda pública externa, claro que sí, nadie lo va a decir que eso sea negativo, pero ¿qué porción de la población me está abarcando? ¿Cuál es la capacidad de la generación de ese empleo y del beneficio en términos de lo que yo denomino una prosperidad de carácter socioeconómica? Pues es bastante limitado. Me parece que hay 3 desafíos que tienen los estados en América Latina y en general en el mundo en estos momentos. Y yo creo que nos estamos centrando hoy aquí en el elemento de la confianza en las instituciones y la democracia. Pero es verdad que desde un punto de vista más amplio de contrato social y de instituciones económicas, América Latina, el mundo y América Latina tiene desafíos también de naturaleza más económica. Hay un desafío de crecimiento y un desafío de productividad, sin ninguna duda. Y yo creo que este elemento del crecimiento y de la productividad no podemos perderlo de vista. El pacto social tiene que ir también por la vía de crear economías más productivas que generen unos niveles, digamos, de crecimiento suficientes para luego distribuirlo. En segundo lugar, el desafío de las desigualdades. Hablamos muchas veces de la dificultad de estados anémicos o de la dificultad para redistribuir en algunos casos este crecimiento. O sea, el problema es que en economías donde el 50 o el 60% de la actividad es informal, tenemos el mayor actor de crecimiento económico de un país que no está representado en las mesas de diálogo social y en los procesos políticos. Y el objeto de estos debates no es llegar a un consenso sobre lo que deba ser el contrato social. Yo creo que no vamos a encontrar un pacto social latinoamericano, no vamos a encontrar un contrato social, un pacto social mundial. Cada país, cada sociedad deberá hacer el suyo o los suyos, porque a lo mejor ni siquiera es posible hacer un pacto fiscal en un país y estamos hablando más de procesos imperfectos donde no se reúnen las condiciones y pequeños acuerdos sectoriales que conjuntamente pues lleguen a lo que pueda ser un contrato social. Creo que es probable que en cada una de vuestras sociedades o en la sociedad española tenemos un poco una idea de hacia dónde nos queremos dirigir. Yo creo que muchos de nuestros problemas están sobrediagnosticados, sabemos cuáles son los problemas para la competitividad de nuestra economía, la inclusión, etc. Lo que es difícil es el cómo, ¿no? Y yo creo que muchas veces hay una tendencia a pensar o a ver la democracia como un sistema en donde gobierna la mayoría. Es verdad, eso forma parte del método, y hay que gobernar probablemente para la mayoría, pero hay que gobernar con todos, ¿no? Y ese elemento de cómo uno construye consensos que vayan más allá de la mayoría en cada momento. Las transformaciones de las que estamos hablando aquí son transformaciones sistémicas y que es muy difícil que una mayoría coyuntural le imponga a una minoría y probablemente no sea deseable. El propio consenso es el que va a dar la dirección que va a tomar cada una de las economías, cada uno de los países. Quizás en nuestro caso lo que tenemos que apoyar son los procesos o los instrumentos, ¿no? Por ejemplo, mecanismos de diálogo social entre empresarios y sindicatos. ¿Existen o no existen? Creo que hay una serie de elementos que nos deberían de llevar al optimismo, ¿no? Esta sucesión de grandes crisis son los momentos de grandes consensos. Y yo creo que el debate va a estar menos en el qué, es más en el cómo. Es decir, qué instituciones, qué actores y cómo conseguimos generar esa confianza en las instituciones democráticas para generar esos consensos. Creo que en el tema tributario hay desde luego un cambio de paradigma, también hay un elemento de oportunidad en el ámbito internacional. El último acuerdo fiscal en el ámbito de la OCDE, por primera vez en la historia, manda un mensaje a los gobiernos de que la competencia a la baja en tributación
ya no es aceptable. Se establece, como sabéis, un suelo de un 15% de tributación de las grandes corporaciones. Los estados necesitan tributación y hay que poner ciertos límites a la competencia fiscal.